Profecías bíblicas, predicciones del futuro, que a semejanza de una neblina se ven turbias e imprecisas, pero a veces, en medio de la bruma, se divisa un claro. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Este es el sueño, también la interpretación de él diré. Limpiezas étnicas, nuevas guerras, niños que asesinan a otros niños, economías al borde del colapso, adelantos en materia de clonación e ingeniería genética, nuevas enfermedades mortíferas, devastación y pérdida de vidas causadas por violentos cambios climatológicos, incremento del terrorismo nacional e internacional y un sinfín de cosas más. ¿Hacia dónde nos conduce la tecnología? ¿Resolverá el microchip los problemas del mundo? ¿Brindará al hombre más tiempo para disfrutar de la vida? ¿O acaso allana el camino para un omnisciente y todopoderoso supraestado? Aunque la Internet nos facilite la vida interconectándonos con personas de todo el orbe, ¿no será una de las causas de la desintegración familiar y la invasión de nuestra intimidad? ¿Qué nos deparará el nuevo milenio? ¿Un futuro promisorio para el hombre o su hora más desventurada? Cerca de 6 de cada 10 norteamericanos consideran que el fin del mundo se producirá en un futuro no muy lejano. 49% piensa que habrá un anticristo y 44% cree en la batalla final del Armagedón. ¿Habrá un Armagedón? Según la Biblia, sí, pero no todavía. Antes tendrán que producirse ciertos acontecimientos de grandes repercusiones que se detallan en las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Resulta sorprendente que de los 66 libros que conforman el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento cristiano, 18 se componen enteramente de profecías o predicciones explícitas del futuro. Casi todos los demás contienen importantes profecías de alguna índole. Israel, tierra de profecías. Este estrecho y polvoriento territorio de no más de 80 kilómetros de ancho y 400 de largo ha sido recorrido por más profetas que ningún otro sitio de la tierra. Además de predecir con increíble detalle la historia de su propio pueblo, los profetas judíos han vaticinado el auge y caída de grandes imperios, así como el destino final de la humanidad. Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor, una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies, reduciéndola a polvo, que luego desparramaría el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor: Tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de Ciudad Dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones.
El imperio medo-persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en Oriente y Occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi 1000 años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. ¿Y qué significa la piedra cortada no con mano que golpeó la imagen en los dedos de los pies, desmenuzándola? Si bien las profecías de Daniel son un tanto complejas, el que logremos comprender siquiera alguno de dichos misterios es de por sí muy significativo. Dios dijo a Daniel: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. First, because of the establishment of Israel, I believe. Secondly, because several things have happened already in the history that Daniel predicted and happened. Some of it had to do with the vision of the image that King Nebuchadnezzar have seen, with the different main powers that will control the earth and what will happen. As we follow that study carefully, we can see very clearly the description of the Persian Empire, then the Greek Empire, then the Roman Empire, and then a situation as we have today, a clay mixed with iron, things that are, not very clear as they used to be in the past, which we have in our modern democratic society. And so when you follow that, you can follow a little bit the book and see the fulfillment of some of the prophetic words. So it's not as sealed as it used to be. I do believe there are certain things that's still hidden from our eyes that Daniel talks about, and a good study, a thorough study, will open it up before those who really study it, along with the book of Revelation, because they are relating to each other. And again, as we're coming closer and closer to the end time, to the millennium, the whole book of Daniel will be open and clear as it will be fulfilled. ¿Tenemos entonces alguna idea de lo que simbolizan los pies y los 10 dedos? Muchos estudiosos de la Biblia coinciden en una interpretación particularmente sorprendente de esta porción de la imagen, relacionada con Israel y su historia en los próximos años. Pero antes de adentrarnos en las profecías sobre el futuro cercano, analicemos algunas predicciones ya cumplidas para comprender mejor cómo se comunica Dios en lenguaje profético. Cabe afirmar que tanto la raza judía como la árabe fueron de cuna profética. Dios avisó a Abraham, padre de ambas razas, que saliera de la tierra de Harán y se dirigiera a un lugar que él le indicaría. La Escritura nos dice que Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dios prometió a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Algo a todas luces imposible, puesto que además de no tener hijos, su esposa Sara rondaba entonces los 90 años de edad. De ahí que Ismael, primer hijo de Abraham, naciera de una mujer egipcia llamada Agar, sierva de Sara. Ismael se convirtió en padre de las 12 naciones árabes que hoy en día ocupan una parte importante de Asia y África. En Génesis 17:20, Dios habla de Ismael. Le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Al año siguiente, a los 91 años de edad, Sara dio a luz a Isaac, padre de Jacob, cuyos 12 hijos llegaron a ser los patriarcas de las 12 tribus judías.
Si estudiara usted un mapa interactivo de Israel, vería que prácticamente todos los pueblos o sitios históricos a los que accediera están íntimamente relacionados con alguna profecía. Y de todos ellos, el más emblemático es la ciudad vieja de Jerusalén, que por muchos siglos ha sido capital mundial de la religión y el centro de 3 confesiones mayoritarias. Estamos frente al pórtico de Sión, puerta de acceso a la zona de Jerusalén construida por el rey David. Sión fue la joya más preciada de David. Sus salmos abundan en expresiones poético-proféticas acerca de él. Hoy en día su cuerpo reposa en esta tumba, en el paraje que tanto amó. Monte Sión significa ciudad de David. En una época fue el espacio más importante de Jerusalén, pero acabó siendo nada más que un campo arado, con lo que de paso se cumplió una profecía de Miqueas. Sión será arada como campo. Luego de la muerte de David, el rey Salomón, su hijo, construyó el primer templo judío allá en la cima del monte Moria, el mismo sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, en obediencia al mandato divino. Desde ese momento, el monte Moria se convirtió en Sión, el lugar más sagrado para los profetas judíos de aquella época. El primer templo construido por Salomón fue destruido en el año 586 a.C. por los ejércitos del rey Nabucodonosor. Luego de ser reconstruido en el año 516 a.C., el segundo templo permaneció en este lugar durante 656 años, hasta que lo destruyeron los romanos en el año 70 después de Cristo, cumpliendo así una profecía de Jesús que poco antes de su muerte expresó a sus discípulos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús predijo que el templo sería demolido piedra por piedra, pronóstico que el ejército romano del emperador Vespasiano, a las órdenes del general Tito, cumplió al pie de la letra 40 años más tarde. Jerusalén acabó saqueada e incendiada y 100.000 judíos fueron crucificados por toda la ciudad. Los romanos quemaron también el templo, hecho mayormente de madera y adornado con oro y plata. Los metales fundidos se colaron por entre las grietas de las piedras que formaban el cimiento. Los soldados desbarataron luego los cimientos para hacerse con el oro y la plata. Así no quedó una sola piedra sobre otra, y se cumplió textualmente la profecía de Jesucristo. Lo único que quedó del templo fue este muro de contención, construido para poder aplanar la cima del monte Moria y asentar el templo sobre ella. Ahora se lo conoce como el Muro Occidental, lugar a donde acuden los judíos a orar. Después del saqueo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, el pueblo judío se dispersó por todas las naciones de la tierra, la diáspora profetizada por Moisés en el Levítico. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Durante casi 1900 años, los judíos se aferraron a las numerosas profecías del Antiguo Testamento que predecían su posterior regreso a la tierra de Israel. Este es probablemente el predio religioso más conflictivo del mundo. El monte Moria, el lugar sagrado en que el pueblo judío, en el primer milenio de su historia, realizaba sacrificios de animales. Según la tradición islámica, fue aquí donde el profeta Mahoma ascendió al cielo a comienzos del siglo VII. Y según la profecía bíblica, es aquí también donde se erigirá el tercer templo judío. Aquí se aprecia la mezquita de Omar, construida el año 688 después de Cristo. Se la llama también el Domo de la Roca, ya que dentro de ella se encuentra la roca sobre la que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Durante los 500 años de dominio romano y bizantino, Palestina fue mayoritariamente cristiana, pero en el año 641 quedó bajo el influjo del Islam. En el año 1099 los cruzados europeos tomaron Jerusalén y establecieron un reino feudal que duró hasta 1291, fecha en que fueron expulsados por los egipcios. A partir de 1516, Palestina fue anexada al Imperio Otomano,
y permaneció 600 años bajo su dominio, hasta que los ingleses la tomaron en 1918 sobre el final de la Primera Guerra Mundial. Una profecía musulmana auguraba que Jerusalén sería conquistada por un profeta de Dios sin necesidad de hacer un solo disparo. Así que cuando el general Allenby, al mando de las fuerzas británicas, rodeó la ciudad, sus habitantes, al enterarse de su nombre, se entregaron sin ofrecer resistencia. Es que en árabe, Alan Bey significa profeta de Dios. Precisamente aquí, en esta puerta de la ciudadela de David, Allenby proclamó la victoria en nombre de las fuerzas británicas y aliadas. Los ingleses administraron Palestina durante 30 años, desde 1918 hasta 1948, y dejaron allí su huella. Se construyeron numerosas iglesias cristianas, se restauraron muchos sitios arqueológicos, y sin saberlo, cumplieron otra profecía. He aquí la ciudad de Haifa, la perla del Mediterráneo y puerta de entrada a Israel. Detrás de ella se alza el monte Carmelo, donde el profeta Elías liquidó a los 450 falsos profetas de Baal. El patriarca judío Jacob predijo que esta tierra de Zebulón se convertiría en puerto de naves. Durante miles de años las naves no podían atracar en esta ensenada a causa de su escasa profundidad. Pero después que los ingleses dragaron la bahía en los años 30, Haifa se convirtió en el principal puerto de Israel. El 14 de mayo de 1948, Israel renace como nación, cumpliendo así un sinnúmero de profecías del Antiguo Testamento, una de las cuales dice: izará bandera a los gentiles, reunirá a los dispersos de Israel y a los desperdigados de Judá agrupará de los 4 puntos cardinales. La refundación del Estado de Israel es de gran trascendencia tanto para judíos como para cristianos. One major sign that I personally believe that is an indicator to the fact that we are, whether the threshold or already at the beginning of the end time, is the establishment of the modern state of Israel. Here is a phenomenon that had been predicted in the Word hundreds of times. The Old Testament is full of prophetic word about the restoration of Israel. Mientras los cristianos buscan señales que apuntan al regreso de Jesucristo, los judíos procuran hallar signos sintomáticos de la venida del Mesías. Los judíos ortodoxos han sostenido que transcurrirían 6.000 años antes de la venida del Mesías, quien daría inicio a un periodo de 1.000 años de sosiego en la historia de la humanidad. Dado que Dios creó el mundo en 6 días, según Génesis 1:31, y descansó el séptimo, como nos indica Génesis 2:2, concluyen que la historia del mundo tendrá un desenlace análogo. The world is supposed to be 6,000 years. The first 2,000 is until Abraham. When Abraham was 52 years old was the first 2,000. Then he had a covenant with God that will be his God and will give him the land. The second 2,000, the middle 2,000, was from between 2 to 4, is the 2,000 where the prophecies are being written. The Bible and all, the entire Bible. The last 2,000 is from the destruction of the second temple. It comes, by the way, by the dot to the year. Another time we have to explain that. So the last 2,000 is the 2,000 of the era of Mashiach. Además citan el Salmo 94, que dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó. De igual modo los cristianos se apoyan en 2 de Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Same with the creation, 6th day of creation. The 7th day is the last 1,000, is the day of God, the kingdom is totally revealed in the world. Es tal el significado que tiene para los judíos la reconstrucción del templo en el monte en que estuvo situado, que durante siglos han rezado para que ello acontezca. Al final de toda boda judía rompen un vaso para rememorar la destrucción del templo. De hecho, la construcción del tercer templo está bien pasada la etapa de planificación. Aquí en medio de una rotonda construida por la Municipalidad de Jerusalén, cerca del pórtico de Damasco, se encuentra la que algunos consideran la piedra angular del nuevo templo. The Bible tells us, and you shall make for me a sanctuary that I will dwell among you.
So that's really the comprehensive commandments regarding the construction of the temple. And then there are many other commandments as well. The commandments really can be fulfilled today in a number of ways, kind of in absentia, or maybe kind of in a piecemeal fashion, in view of the impediments towards actually building the temple until such time as is more fitting. So the main way that the Institute is going about the fulfillment of the commandment and occupying itself with the goal of trying to do really as much as possible in our time towards the temple is by creating the vessels. So the vessels that are being created today are not just models or replicas, but are actually made in accordance to the biblical requirements, and therefore are really ready to be used according to biblical law and can be used in the new temple. There is plans, sure there is plan. As a matter of fact, there is places in Jerusalem that they're already building the vessels, and they're learning, like in yeshivas, like here in Mount Zion we have a yeshiva, we have a university for Jewish studies. They learn all the different laws as to do with the sacrifice and all the different laws as to do with the temple. And they're preparing themselves, if they're priests, they come from the tribe of Levites, so then they prepare themselves to be ready, and when all this come to unfold, they'll be ready to serve God in the temple. We believe that this is the destiny of the Jewish people, and that we are commanded to be occupied with the building of the temple, just as we are commanded to sanctify God's name in every other way. So no, we're not really waiting for the Messiah. We don't feel that his arrival is a prerequisite for the building of the temple. Sin embargo, la reconstrucción del templo es impensable, pues para ello habría que demoler la mezquita de Omar, lo cual sin duda provocaría una guerra santa entre árabes y judíos. Aquí entra en escena el Anticristo, un personaje de una sagacidad política y un magnetismo extraordinarios, que según la profecía bíblica salva al mundo de un inminente colapso provocado por acuciantes crisis económicas y sociales aún por desatarse. Este genio de la diplomacia acomete la increíble proeza de forjar la paz mundial y, según lo advierte la Escritura, será objeto de la adoración del mundo entero. Volvamos a la interpretación que Daniel hiciera del sueño de Nabucodonosor. Hasta ahora el profeta ha hecho referencia a los principales reinos o imperios del mundo partiendo de Babilonia, el propio reinado de Nabucodonosor. Queda una última etapa de la historia representada por la imagen. Los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, y eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo. Un reino no puede constituirse como tal sin un rey. En este pasaje, la profecía alude al Anticristo. Daniel nos explica más adelante que los 10 dedos simbolizan 10 reyes, que durante un tiempo prestan apoyo al Anticristo. El hierro podría representar a los gobiernos fuertes y dictatoriales, y el barro a los democráticos más benévolos. Así como el hierro no se mezcla con el barro, esas dos ideologías y los gobiernos que las profesan se oponen. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de este imponente personaje? Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Resuelve los conflictos de Oriente Medio y firma un acuerdo o pacto de paz de 7 años que otorga a judíos, musulmanes y cristianos los mismos derechos sobre la ciudad vieja de Jerusalén y el sector del templo. Dicho acuerdo permite a los judíos reconstruir su santuario. Queda pendiente la incógnita sobre el sitio exacto en que éste se edificará, pero las escrituras indican que dará con una solución. As we know, the Antichrist will be a figure of man who proclaim peace that will attract the world with what we call today the New World Order. Very similar kind of concept, a New World Order of peace and harmony and tranquility, of living together. And that person will be very attractive, probably very intelligent, and very well able to communicate, where he will attract people to believe in the peaceful solutions that he will bring to humanity. Y por 7 años confirmará el pacto con muchos. Daniel dice que el Anticristo obrará solapadamente
en sus escritos lo cataloga de despreciable. Habiéndose granjeado la confianza y adoración del mundo, a los 3 años y medio o 42 meses de haber firmado el acuerdo de paz con Israel, repentinamente lo rompe e invade Tierra Santa desde el norte. Detiene los cultos que para entonces ya se habrán reiniciado en el templo y revela su verdadera personalidad. All along, he's trying to imitate God. He's trying to be like God, trying to rebel against God by being as strong and as powerful in influencing mankind like God does. And so the Antichrist will have a lot of aspects that will appear as, portrayed for the Messiah, for Christ. He may be a very powerful man. He may even do some supernatural acts. We don't know. May have some power given to him by the devil that will create some supernatural manifestations. Yes, I do believe people will confuse him with Christ, and those that are not deeply engaged with the relationship with God and understand the Word of God good today may fall into that deception. Las profecías nos indican que en ese momento ese dirigente internacional es poseído por Satanás y se proclama a sí mismo Dios. Se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. A la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Fue aquí precisamente, en el Monte de los Olivos, que Jesús se explayó en la profecía de Daniel, instruyéndonos más sobre la misma. Indicó a sus seguidores qué debían hacer cuando el anticristo abrogara los sacrificios del templo e instaurara la abominación desoladora, su propia imagen a modo de deidad, en el lugar santo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y a la que Jesús denominó en el Apocalipsis la imagen de la bestia. Tomando en cuenta la descripción que hacen de ella los profetas, podría tratarse de una gigantesca computadora capaz de hablar y decretar la muerte de todo el que rehúse adorarla. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Este es el momento en que el anticristo exige que todos reciban la marca de la bestia, que quizás sea un microcircuito o pastilla de silicio insertado en la frente o un número de identificación en la mano, sin los cuales la gente no podrá comprar ni vender ni realizar ningún intercambio comercial. Y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y su número es 666. Por primera vez en la historia existe la infraestructura tecnológica necesaria para que un dictador mundial materialice este tipo de sociedad absolutista, paternalista. El dinero está en vías de extinción. Las tarjetas plásticas con cintas magnéticas o microcircuitos poco a poco están sustituyendo a los billetes y monedas. No todo el mundo se fía del anticristo. Eso le impide implantar totalmente su régimen mundialista. Daniel predice que algunos países se rebelan y se niegan a rendirle culto, sobre todo las naciones cristianas, islámicas y judías, que en su mayoría rechazan la idolatría. En represalia, el anticristo desata la peor persecución masiva de la historia, acerca de la cual Jesús dice: si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta cacería humana a escala planetaria nos recuerda las persecuciones romanas de los primeros cristianos, solo que mucho peor. Dura 3 años y medio y se la conoce como la Gran Tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 3 años y medio después que el anticristo instaure su imagen, Jesús retorna en las nubes donde todo ojo le verá. Reúne a sus seguidores, los que han permanecido fieles a lo largo de la gran persecución promovida por el anticristo, y los saca de la tierra para unirse a ellos en el aire. Habiendo el Señor puesto a salvo a los suyos, el anticristo y sus seguidores reciben su merecido. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este es el valle de Megiddo, también denominado el valle de Esdraelón. Armagedón en hebreo significa la colina de Megiddo, un monte en forma de domo que se erige en medio del valle. Cuando Napoleón vio por primera vez este ancho valle, exclamó: ¡qué extraordinario lugar para una batalla! Al verlo, Pershing, uno de los grandes generales de la Segunda Guerra, dijo: es el sitio ideal para una guerra táctica. En torno a esta histórica colina indica la Biblia que se librará una batalla colosal entre el bien y el mal. En el cielo, los ejércitos del Señor se preparan para la batalla. En la tierra, el anticristo y sus huestes se enfrascan en un conflicto armado con tropas insurgentes. En el momento en que el anticristo libra ese conflicto, Jesús y sus santos resucitados se hacen presentes mediante una invasión desde el cielo. El anticristo vuelve sus armas contra el ejército celestial, dando lugar a una batalla sin parangón en la historia bélica, la batalla de Armagedón. Durante el Armagedón, Dios responde las oraciones de quienes llevan largo tiempo implorando justicia. La paciencia divina ante la perversidad del hombre ha tocado a su límite. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos
de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. En varias ocasiones se hace referencia a Jesús como la piedra angular, la base del cimiento de un renovado templo espiritual. Del mismo modo en que la piedra fue cortada no por mano y cayó sobre la imagen de Daniel 2 para destruirla, Jesús, el Hijo de Dios, desciende del cielo para asestar un golpe mortal al régimen del Anticristo. Según el profeta Daniel, la batalla de Armagedón dura 45 días. El Anticristo es arrojado a un lago de fuego y sus perversos seguidores aniquilados. La matanza será de tal magnitud que el profeta Ezequiel manifiesta que solamente en Israel se tardará 7 meses en enterrar los cadáveres y 7 años en retirar del lugar los restos de armamentos destruidos. Una vez ganada la batalla, Jesús vuelve a caminar sobre la tierra, aquí mismo en el Monte de los Olivos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Los sismólogos señalan que el Monte de los Olivos yace sobre una falla telúrica y que una grieta de 15 centímetros de ancho se extiende de norte a sur sobre la cima del mismo. When we look at Mount of Olives, which is right not far away from where we're sitting right now, we can see that the literal fulfillment of this verse can very easily happen. One thing we do know is that Christ will come physically. His appearance is very important because it says the eyes of men will behold him. There's also going to be a supernatural manifestations all over. The whole earth at one minute will see him. And so there would be some kind of a supernatural phenomena from the heavenlies that will attract the entire attention of the earth. It has to be. And then those who will live around here, specifically this verse is for them, they probably will see some manifestations on the Mount of Olives and Christ that are different than if I look today at Mount of Olives and see the mountain sitting there in its tranquility and, peaceful fashion. I'm sure it will be different then. There will be a lot of commotion. There will be a lot of supernatural manifestations that God will reveal himself through Christ. And Christ himself will come and will land, I believe, right on the Mount of Olives. And then, of course, we have there a large graveyard right now of many people, even David Stuhm and others, that believe that because Christ or the Messiah, the Jewish people, even non-Christians, believe the same way, that when Christ or the Messiah will come, those will be the first to be resurrected because they are buried in Mount of Olives or close to the Mount of Olives. And so again, there will be a lot of the resurrection part. There will be the commotion of his arrival. There may be the split of the mountain. All the functions of the heavenlies, sun, moons, and stars will take different shape. And so we are expecting real dramatic moments around here. Este es el pórtico dorado, la vía de acceso por la que Jesús entró por última vez a Jerusalén, cuando el pueblo gritaba, «Hosana, Hosana al Hijo de David», y lo aclamaba rey. Como se puede apreciar, hoy en día está tapiado. Se dice que uno de los gobernantes musulmanes de Israel recordó una profecía de Mahoma registrada en el Corán, según la cual cuando Jesús volviera entraría por esa puerta denominada la Bella para tomar posesión de Jerusalén y reinar en calidad de Rey de Reyes.
Temeroso de que Jesús pudiera usurparle el trono, el sultán hizo tapiar la puerta para impedirle la entrada. Así dio cumplimiento a una profecía de Ezequiel. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. ¿Y qué hay del último pasaje de la profecía de Daniel después que la roca destruye la imagen? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa roca que destruye la imagen simboliza el fin de los gobiernos del hombre sobre la tierra. Al comparar esa roca con los versículos siguientes, la interpretación queda muy clara. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Por fin el mundo será gobernado con equidad, con verdadera justicia, y habrá libertad, paz, abundancia y felicidad para todos. Ya no tendrá vigencia la filosofía inhumana y egoísta que entrega el mundo en manos de los poderosos. Ya no habrá más corrupción, vicio, delincuencia, sobornos e injusticias. Jesús, sus ángeles y sus seguidores resucitados establecerán un gobierno recto que administrará auténtica justicia para todos. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Quebrantó el Señor el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Toda la tierra está en reposo y en paz. Cantaron alabanzas. Milenio es una palabra de origen latino que significa 1000 años y que ha sido utilizada por exégetas bíblicos para referirse a un espléndido periodo, una edad dorada en que reinará la paz en la tierra. Durante el milenio, cuando el anticristo sea arrojado al lago de fuego, el diablo que lo poseyó permanecerá atado con cadenas en el corazón de la tierra, en el abismo. Desaparecido éste y libre la tierra de muchas de las maldiciones que la aquejaron, el mundo volverá a ser como en los días de Adán y Eva, en el paraíso del Edén. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Y la tierra asolada será labrada. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. First of all, we know that the devil and everything that he represents, which is, the negative, the ugly, the difficult part of humanity, will be taken out, will be locked, will be away from the experience, day-to-day experiences of mankind. The second thing that we know is that God would dwell with men again. It gives me back the picture of Garden of Eden. God was walking in the garden. Adam and Eve are there. It was a natural relationship between them. It wasn't like today you have to go somewhere, to the ends of the earth to go to a revival where people say the Spirit of God is moving and, you need to go to Toronto, you need to go to different places to get that spiritual. It was natural experience for Adam and Eve to have God, involved in their life. I think it will be the same in the millennium. God will be part of our life in all the aspects of our life, and it will not be something religious. It will be natural. It will be a beautiful relationship of love and harmony between man and God. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Humanity will not be an enemy to each other. A lion and a lamb cannot dwell together today. But also in Yugoslavia, for example, the Serb and the Albanians cannot live together, and in Turkey, the Kurdistan people and the Turkish cannot live together, and in Israel, the Arabs and the Jews cannot live together. In other words, the same picture that we see of the animal world, this violent action for survival and all this aggression between certain groups of animals to others, we see that in humanity in a different way. Since in the millennium, the whole concept of humanity will be different. There will be love, harmony, hate will be gone, and all the negative effect of the devil influence of our life and our flesh and all that stuff will not be the prevalent thing, but the spiritual aspect of God and our positive aspect of our characters will be the things that will really be the strongest emphasis in the millennium. I think also nature will behave in the same way. I think God will change the shape, the heart of animals. And I think there will be provision for a lion to eat without a need to destroy or to kill a lamb. And I think also their nature will be changed because God will touch the entire creation. And in the millennium, everything will be under God and with God. And I believe also you'll see that it will affect the animals, it will affect the birds, it will affect, every creature on the face of earth for 1,000 years. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. The devil will be locked for 1,000 years, and then later on he will be released. So there will be some kind of connection to him that we don't understand how it will be, but those will be immobile, unable to influence society for 1,000 years. They are limited in those 1,000 years with their powers and their ability to influence humanity. Durante el milenio, el mundo volverá a utilizar medios de transporte que no contaminen el medio ambiente. Por ejemplo, caballos, camellos, vehículos de tracción animal y majestuosos buques de vela. Tampoco habrá grandes ciudades, industria pesada, fábricas que expidan gases y humos tóxicos, ni máquinas destructivas. El mundo retornará a una sociedad mayormente agraria. La gente vivirá en pequeñas y acogedoras comunidades rurales en las que imperará la paz. No se tratará de un retroceso o involución. Todavía habrá ciertas comodidades de la era moderna y tecnologías avanzadas, pero nada que perjudique a la gente ni al medio ambiente. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos ciudadanos del cielo son los fieles de todas las épocas que sirvieron a Dios. A veces se los denomina los santos resucitados, cuyos cuerpos llegarán a ser similares al de Jesús después de su resurrección. En el milenio, quienes posean esos cuerpos gloriosos se relacionarán con la gente común y corriente, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos después de su revivificación. Ese cuerpo, como dice Pablo, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Las Escrituras nos aseguran que el reinado terreno de Jesucristo durante el milenio será uno de pureza y auténtica justicia. It will not be the same Christ that we knew as a suffering Messiah who is going to die for our sins. It's going to be the king, the warrior, the judge, the majestic, powerful arm of God. And the picture of that Messiah will be implemented in the person of Christ when it comes back. And so we're talking about tangibles. We're talking about something that we can see, we can touch, we can feel.
So it will be a physical presence of Christ that will be among us. And I believe that he will dwell among us in this 1,000 years. He will be our King, our Lord, and the one whom we worship and adore. Las profecías que hemos estudiado en este video son apenas unas pocas de las miles pronunciadas por los profetas de la Biblia acerca de imperios, individuos y acontecimientos internacionales que se han cumplido con pasmosa exactitud. Esos mismos profetas nos han anunciado una y otra vez que Dios establecerá su reino celestial de amor, paz y felicidad, y lo gobernará por medio de sus seguidores resucitados. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Dios ha dado al hombre ocasión de resolver sus problemas y forjar un mundo de paz y felicidad. Si Él no interviniera en esta última hora de la historia del mundo, el hombre probablemente destruiría la tierra y se aniquilaría a sí mismo. Por eso profetizó Jesús, hablando de los postreros días: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Aunque la Biblia nos dice que el mundo irá de mal en peor, también nos promete que cuando el hombre toque fondo, Dios intervendrá y restaurará la tierra, devolviéndola a su estado paradisíaco original, por lo cual imploran millones de personas desde hace siglos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.